Hoy estaremos realizando la visita de lo que considero una de las playas más hermosas con las que cuenta la provincia de Mayabeque. ¿Quieres saber de cuál se trata? Pues te invito a que te adentres junto conmigo en esta nueva aventura. Todo comienza una calurosa madrugada de agosto cuando nos dirigimos en los horarios bien tempranos de la mañana al punto en específico en el cual la guagua, ómnibus o bus nos iba a estar recogiendo en ese horario. Con el transporte les cuento que nos pasó algo bien gracioso y al mismo tiempo curioso y un vivo ejemplo de que en la actualidad todo el mundo en Cuba quiere llevar su propio negocio, pero al mismo tiempo no lo sabe llevar. Y es que esta guagua nos estuvo recogiendo en el horario de las 5:30, 5:40 de la mañana y dato interesante que sé que muchos de ustedes en algún momento les gusta vivir la experiencia o vivir esta aventura, tenía un valor de 2,000 pesos por persona. Yo dije, ok, si nos recogieron en estos horarios tan temprano de la mañana, es señal de que vamos a estar muchísimo tiempo en carretera, pero no fue el caso. Entrada sin tantos rodeos ni tanta dilatación, porque sé que a ustedes les molesta que uno diga la primicia o diga lo más importante del video a mediados o al final del video. Nuestro destino final en esta ocasión se trata de Playa Jibacoa. Mis queridos dozers, se podrán imaginar que llegamos a la playa de noche. Estuvimos alrededor de una hora, hora y media en carretera, fue lo que duró el viaje hasta Playa Jibacoa, y llegamos sobre las 6, 6:30, casi 7 de la mañana. La playa de los artistas. La playa de los artistas está muy cómoda, solo que tiene un pedazo de lo que es el arrecife coralino, pero bueno, tiene buenos tramos para poder entrar a bañarse y tiene mucha sombra. ¿Ya me entienden? Ustedes pueden ir hacia donde deseen. Lo único que necesitas a las 4:30 de la tarde, todos secos, sin arena, en la agua. Los almuerzos, las tumbonas, el muchacho de las tumbonas ya vienen en camino para que los que deseen alquilar tumbonas, los que deseen reservar almuerzo, comer. Ahí la guía nos estuvo explicando un poco de cómo funcionaba el pedazo que íbamos a abarcar de Playa Jibacoa en todas nuestras horas de estancia en la misma. Y yo, como siempre, tomando nota para darles datos interesantes a ustedes de los lugares que visitamos. Se dice que Playa Jibacoa abarca aproximadamente casi 5 kilómetros de playa. Y la zona en la cual nos íbamos a instalar en esas horas se trataba de la playa de los músicos y de los artistas. ¿Por qué se llama así? Bueno, saben que soy muy curioso y estoy apostando por averiguar estos datos con los locales, con las personas que viven en esta zona, y me estuvieron afirmando que en estas instalaciones, que la van a ver más adelante, se encontraba la casa de la mismísima Amelia Peláez. Y con el pasar del tiempo, muchos artistas, muchos músicos se hospedaban en esta casa a modo de casa vacacional, de casa en la playa, para disfrutar posteriormente de la playa que se encontraba prácticamente a unos pasos de esta edificación. Entonces ahí desplegamos todo nuestro arsenal. Como siempre, vamos preparados con nuestra comida, con nuestra merienda. Ojo, para las personas que quieran visitar esta playa, que fue algo que me vendieron en esta excursión y nada que ver con nada, vayan con todos los hierros, y más si ustedes son personas que no le puede faltar el féfere, la comida, porque pueden pasar un poquito de hambre en esta playa. Vayan con su almuerzo, vayan con sus panes, porque más adelante se pueden dar cuenta que entre las ofertas gastronómicas no hay mucha variedad. Lo que se van a encontrar es mucha pizza, mucha bebida y sobre todo con frituras y comida chatarra para los amantes de este tipo de alimentos. Así le dimos el despertar a la playa de los músicos y de los artistas. Vimos prácticamente, ahí les estoy compartiendo unas imágenes, algo muy bonito, la verdad, de lo que es una playa de Cuba en pleno amanecer. Buenos días.
Este paquete que usted tiene ahí, ¿qué oferta? Y tiene pay y jamón del normal, del cubano. Y tiene también los paquetes de la pavona. Compra uno y uno. Ese pay de cosa ahí. ¿Los payas cómo los tienes? Este es grande. A 900 y el de jamón a 300. El grumo de jamón. Compra 3 jamón, un paquete de papa y manzana. Vean acá, señor, esta playa no es más espaciosa, no más extensa, o este pedacito que no más. No, mete aquí completo, brinca ahí. Y la parte que se modifica con el río. Ah, no, es allá en el camping. No, el camping. Voy para allá. Se pone más bueno, ¿no? Esa parte no, ¿viste? ¿Cuánto le Pero- damos nosotros? Ahí en el camping. El problema nos trajeron para acá, ¿qué vamos a hacer? Yo sabía que esta parte no era la que... ¿Esta parte también se llena? Pero está se llena, pero en que esta parte es más tranquila. Ah, ya. Lleva aquella ahí de mediodía se complica y como en bronce y Ah, no, entonces nos quedamos aquí, ¿qué va? Hasta que pasado un poco el tiempo decidimos evidentemente disfrutar de la playa como debe ser. Ahí estuvimos compartiendo, tomándonos una cervecita. Como muchos de ustedes me conocen y saben que yo no puedo estar quieto, y más cuando voy a un sitio por primera vez, no puedo perder la oportunidad de crear contenido para posteriormente compartírselos a ustedes para que vean cómo son disímiles experiencias dentro de la isla, como es el caso de una playa que nunca habíamos documentado en el canal. Es por esto que me puse manos a la obra y comencé a explorar más allá de los límites en los cuales nos encontrábamos. Y la exploración de niño scout me salió requete bien, porque ahí fue cuando me llevé una sorpresa con otra parte de la playa de Jarabacoa que era completamente diferente a donde yo me encontraba. ¿Por qué? Porque se dice que la playa de los artistas y de los cantantes viene siendo como la parte más tranquila, la más chill de todos esos 5 kilómetros de playas, donde uno generalmente va a descansar, a disfrutar tranquilamente de la playa. Y entonces visitamos ahora la parte más ajetreada de la playa, que es la playa asociada a Villa Camping y Villaloma. Dato importante de estas playas: la misma se encuentra muy cerca de lo que comúnmente conocemos como los campismos populares, y también en ella en años anteriores, no sé ahora en la actualidad, si tienes conocimiento de esto, déjame en la parte de los comentarios, era donde se celebraba, digamos, un mini festival en la playa que tenía como nombre La Rodilla. Sí, esta era la playa ideal donde se hacía este evento, que básicamente, para que entiendan qué sucedía en el mismo, era como una onda Tomorrowland pero en la playa. La gente, por un periodo de un fin de semana, era fiesta y fiesta en esta playa, con música en vivo, DJs y demás. Ahora sí, llegamos a la parte de la playa de Villa Camping y Villaloma. Aquí se pueden dar cuenta que estoy mencionando el nombre villa. Evidentemente estas son villas asociadas a instalaciones donde las personas pueden hospedarse a modo de casas vacacionales o casa en la playa. Puedo ponerles otros ejemplos para que entiendan el contexto. Es algo parecido a Tarará, a Villa Bacuranao, entre otras. Miren, cuando yo vi la gran cantidad de gente, y sí, en este caso no me pueden decir, ¿cómo vas a decir que esa playa está llena si está vacía? Me imagino que sea como que la parte más popular de toda playa Jarabacoa, que ahí vienen precisamente la gente que viene de otras partes de La Habana, la gente que viene de los pueblos cercanos a esta playa, y también los que se encuentran hospedados en la villa y en los campismos que están bien cerca. Y precisamente respecto al tema de las ofertas gastronómicas, aparte de estar explorando por ahí para mostrarles un poco más de esta playa, también estaba en búsqueda de un pan con mayonesa, con tortilla, no sé, con cualquier cosa, porque sí fui preparado, pero se me quedó la merienda. Entonces se imaginarán que andaba por ahí buscando qué tomar, qué beber, qué comer, y me di cuenta, no solo en esta parte de la playa, sino donde me encontraba, que todo era lo que les mencioné anteriormente. Por eso, si estás viendo este video, ya te hice un favor para que no dejes de llevar tus cosas. De nada. No sé si se han percatado en todo lo que han visto de Playa Jarabacoa hasta este punto. Por eso lo dije al principio del video, que sin dudas es una de las playas más hermosas que tiene Mayabeque,
y yo verdaderamente la incluiría en uno de esos tops de playas mejores de toda Cuba, porque verdaderamente yo tuve la oportunidad de documentarles unas vistas increíbles desde unos ángulos de varias partes de la playa que verdaderamente está súper instagramiable, súper bello, hacerse unas fotos por ahí, disfrutar de la naturaleza, de la atmósfera que rodea a esa parte de Cuba que no tiene comparación y no tiene precio, la verdad. Luego llegamos a la parte del almuerzo que no sé por qué me pasó. Yo siempre se los documento todo para que lo tengas ahí todo masticadito en cuanto a detalles, cosas para documentar y demás, pero se me pasó. En esta ocasión recuerdo que lo que llevamos fue un con gris con un lomo así ahumado a media vuelta, salteadito con cebollita y creo que refresco. Bueno, y ya la parte de la bebida decidimos comprarla en la playa, cosa que déjenme decirles que me llamó la atención. Vi los precios, al menos en la cafetería donde yo estaba consumiendo, un poco económicos si hablamos al tema de venta de productos en la playa, que saben que todo está súper caro. Ahí me encontré cervezas en $2.20, en $2.30, en $2.10, cosa que en la playa literalmente cualquiera que te venda una cerveza en estos tiempos te la puede vender en 300 pesos, y eso es un ejemplo para que se hagan una idea de los valores de muchos de los productos que ofertan en zonas playeras. Luego del almuerzo de esta exploración, yo aproveché para darme un chapuzón, para disfrutar más de la playa, para relajarme, porque verdaderamente más que nada en esta ocasión, aparte de crearles contenido, demás, quería aprovechar el día para relajarme, para desconectar, para alejarme un poco de La Habana, que eso verdaderamente siempre es bueno de vez en cuando, ¿saben? Como que darte la oportunidad de tener tu espacio, de compartir, de olvidarte de tus problemas, y eso verdaderamente hace muy bien para el ser humano. Así que si eres así como yo, que siempre estás de aquí para allá para acá, que siempre estás ajetreado, que no tiene tiempo ni de ir al baño, siempre date esa oportunidad de al menos tener como un poco de ocio, no sé, una vez a la semana o qué sé yo, una vez al mes.
Estuvimos alrededor de 8 horas en la playa. Sobre las 4:30 de la tarde ya estuvo nuestra guagua o nuestro bus o nuestro ómnibus. Siempre cuando digo guagua me critican porque dicen no digas guagua, di bus, para que uses términos neutrales para que las personas que no sean cubanos te entiendan. Cuando digo bus, el cubano me dice qué fino él como dice guagua. Entonces lo digo todo junto, bus, ómnibus y guagua. Nos estuvo recogiendo y estuvimos haciendo de nuevo ya el recorrido de regreso, que se los digo, la ida la vi más rápido que la vuelta. Es verdad que uno en estos viajes, y mientras más largos si vas acompañado, lo ves más corto porque en el trayecto vas, no sé, hablando, chismeando, comentando qué te pareció la experiencia. Y así es como regresamos nuevamente a La Habana. Yo los invito a que después de haber visto estas imágenes, haber conocido quizás por primera vez esta playa Jibacoa al ver este video, que comenten qué les pareció, si creen que es merecedora de incluirla en el top de las mejores playas de Cuba en cuanto a su hermosura, en cuanto a su ubicación, que les reitero que forma parte de la provincia de Mayabeque. Sí, estamos por allá, por esa provincia, haciendo de las nuestras, porque verdaderamente uno tiene que estar variando el contenido, y saben que yo soy un aventurero empedernido que nunca me voy a estar quieto, siempre voy a estar de un lado para otro. Y recientemente estamos creando varias cositas por la provincia de Mayabeque. De hecho, tengo 2 o 3 lugares ahí pendientes que ustedes me han puesto en la parte de los comentarios. Y si le dan like a este video, lo comparten con un amigo y se suscriben, van a estar al tanto de cuando vengan esos nuevos recorridos por otras partes desconocidas dentro del canal. Por lo pronto, yo me despido. Espero que les haya gustado el video, que se hayan entretenido, que hayan desconectado, que hayan disfrutado de estas bellas imágenes o de esta bella zona playera que conforma a nuestra isla Cuba. Nos vemos próximamente o en unos días con más contenido. Los quiero un montón, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.